poética, sus imágenes, porque de imágenes vamos a hablar, asombraron a los poetas, a los prosistas y a los dramaturgos de su tiempo, incluidos sus enemigos, ¿no? Como saben ustedes, Lope y Quevedo lo censuraron y trataron de superar su estilo desde la ladera de los conceptos. Pero hoy, aunque me gustaría, no he venido a hablar de Góngora, pero sí de la modernidad de la fotografía. Y quiero enlazar que Góngora fue paradigma del simbolismo en Francia a principios del siglo pasado, alabado por Lorca y la generación del 27, maestro de Pérez Ferrer y los novísimos, y siempre presente en las letras de Hispanoamérica, desde Octavio Paz a la prosa de Gabriel García Márquez, y presente también en Rubén Darío, que lo encontrarán ahí en 3 fotografías. Lo cierto es que no resulta, creo, gratuito invocar el nombre de Góngora, y más en esta ciudad y en una tierra tan evocadora de la imagen como la andaluza, que ha dado tantos poetas a lo largo de la historia. Un escritor aragonés que también era devoto de don Luis de Góngora, dijo en el Criticón, donde imitó a Góngora, por cierto, la secuencia de las soledades, decía que todo pasa en imagen y aún en imaginación en esta vida, estableciendo así un punto de encuentro entre el barroco, que también vivió de las imágenes, y lo que hoy entendemos ya no por modernidad, sino la posmodernidad, donde las imágenes se han hecho, como todos sabemos, dueñas de nuestras vidas. Y en ese amplísimo arco artístico y literario, las imágenes siempre han sido la punta de lanza del lenguaje, tanto si es lenguaje literario como el lenguaje de las artes plásticas. Ya hablemos de Velázquez o de Picasso, de Soto de Rojas, el poeta granadino, o de Gustavo Adolfo Bécquer, del cual ahora precisamente Cajasol se ocupa por los 150 años en los que lo celebramos. La fotografía, y aquí hay además fotógrafos, fue, como todos ustedes saben, y lo ha dicho también Mili, un arte nuevo, nacido en el siglo XIX y consistente en una técnica basada en la acción de la luz. El proceso de proyectar imágenes y capturarlas por medio de una cámara tiene mucho que ver además con su etimología griega y latina, pues proviene de fos, luz, y de graf, dibujar. Es decir, se trata de escribir, de grabar con la luz. Y la historia nos muestra numerosos precedentes de la fotografía, desde Leonardo da Vinci hasta llegar a la década de 1820, cuando empieza a experimentarse con el heliograbado y con los componentes de plata y tiza que desarrollarían el famoso daguerrotipo. Toda una historia de procedimientos químicos y técnicos que han ido evolucionando hasta nuestros días, con la fotografía digital pasando por la fotografía en color. Al principio, como pasó curiosamente con el cine respecto al teatro, la fotografía imitó a la pintura. Así lo ha mostrado recientemente una exposición del pasado octubre en el Museo Thyssen sobre los impresionistas y la fotografía. Pero poco a poco la fotografía se fue independizando como arte propio, incluso a veces fundiéndose con la pintura. Okalele, por ejemplo, se dedica a pintar encima de fotografías. En esa exposición del Museo Thyssen se mostraba precisamente esta estrecha relación a la que apunto entre los fotógrafos, por ejemplo, Legré, Nadar o Dissery, entre otros, que inspiraron a pintores como Manet, Degas y los impresionistas en las imágenes y en la técnica, porque unos y otros buscaron tanto la exploración visual de lo espontáneo como la ambigüedad. Y el fotógrafo Félix Nadar fue precisamente amigo de Charles Baudelaire, que tanto se dejó llevar, como ha señalado en un estudio reciente Mariana de Cabo, por el ojo cámara, que tanto influyó en el Spleen de París o en su obra más famosa, Las flores del mal, que es un ejemplo de lo que podríamos llamar, como decían los latinos y los barrocos, la concupiscentia oculorum, es decir, ese ojo que ve y que mide la distancia entre la cosa vista y que goza y se deleita con lo visto.
y es esa concupiscencia oculorum la que sufren también nuestros jóvenes y todos en realidad, porque el hombre moderno viene no solo a captar la imagen, sino a vivirla, a disfrutarla, a transmitirla a través de los nuevos medios. Sobre todo, claro, con la floración de las cámaras digitales, que repiten al segundo los actos más banales y los exponen por miles ante los ojos de los demás. Todos somos víctimas de ese hallazgo. Esta exposición se titula En blanco y negro, porque así eran las fotografías prácticamente hasta la década de los 70 del siglo pasado, aunque a veces se colorearan. Y es así, negro sobre blanco, al igual que ocurre con la escritura, como se realizaron las fotografías que van ustedes a ver, buscando la sensibilidad del ojo que ve y también la intensidad de la luz y sus transformaciones. El diccionario de la Real Academia Española define así fotografía: procedimiento o técnica que permite obtener imágenes fijas de la realidad mediante la acción de la luz sobre una superficie sensible o sobre un sensor. Como ven, la definición está ya actualizada teniendo en cuenta la fotografía digital. Pero los retratos de esta exposición, que diríamos, como dicen las revistas del corazón, más osados que robados, además de los retratos y de las fotografías de interiores y exteriores de edificios o de paisajes, como tenemos ahí la del Retiro y ese solitario Baroja paseando entre los árboles, son una clara muestra de cómo la fotografía imitó el arte de la pintura, como ya hemos dicho, siguiendo las mismas tendencias, es decir, naturalistas, realistas, modernistas, impresionistas, vanguardistas o incluso abstractas a tenor de los tiempos. Y por otra parte habría que ver la relación tan estrecha que ha tenido la fotografía con la literatura, porque esa relación se ve muy bien en lo que aquí podemos ver como una pequeña historia de la Real Academia Española en imágenes. Y la Real Academia Española guarda una magnífica colección de la que aquí tienen una muestra, pero que es sin duda alguna mucho más amplia. Dámaso Alonso, uno de los directores de la Real Academia Española y poeta de la generación del 27, especialista, gran especialista en Góngora, mostró en unos versos el paso demoledor del tiempo por la fotografía, ¿no? Tan demoledor como el paso del tiempo y de los días, y lo expresó en unos versos que dicen: se pondrá el tiempo amarillo sobre mi fotografía. Un sintagma que luego retomó, por cierto, otro académico, Fernando Fernán Gómez, en su obra El tiempo amarillo, que también pasó al cine. Los críticos han visto hasta qué punto no se puede entender una buena parte de la literatura desde el siglo XIX hasta nuestros días sin la fotografía, recordando cuánto ésta significó para Unamuno, para Galdós, Baroja, Gómez de la Serna, Arturo Barea, Julio Cortázar o Juan Carlos Onetti, entre otros muchos escritores de ayer y de hoy. Y de la fotografía se han alimentado también muchos de nuestros académicos en sus relatos. Pienso, por ejemplo, en José María Merino, en Luis Mateo Díez, sin olvidar a cineastas y novelistas como José Luis Borao o Manuel Gutiérrez Aragón, que son también académicos. Bueno, José Luis Borao lo fue, ¿verdad?, porque ya no está entre nosotros. No en vano, Teófilo Gautier, que viajó por España con una cámara de daguerrotipos, pensaba que la fotografía tenía algo de sobrenatural, y es esa otra sobrenaturaleza que buscan los escritores más allá de la realidad que vivimos, la que la fotografía también nos presta, aunque sea en instantes y en momentos que se han captado por la cámara. Curiosamente, ayer comprobé que el discurso de entrada en la Real Academia Española de Luis Goytisolo se tituló precisamente El impacto de la imagen en la narrativa española contemporánea. Lleva fecha de 1995 y tuvo su respuesta en las palabras de Francisco Ayala, que consideró a Luis Goytisolo como hombre de ideas. Y ahí sí que hay una lucha que ahora va en detrimento de las ideas y a favor de la imagen.
Goytisolo partió de La Regenta de Clarín, tratando de mostrar cómo por las fechas en las que apareció la novela, el dibujo y el grabado habían desaparecido de los periódicos y de las revistas y habían sido sustituidos por la fotografía. Y ese cambio fue fundamental también en la perspectiva sobre las cosas y las noticias que aparecían en la prensa escrita. También habló Goytisolo de las fotos animadas y articuladas en secuencias que configuran el cine y de todo cuanto ambos, literatura y cine, habían influido en la forma de representar o de contar la realidad. Les invito a que lean ese discurso de Goytisolo, que está en la página web de la Academia, y a que reflexionen sobre su última frase, que dice así: si hay imágenes que valen por 1000 palabras, hay páginas, hay frases, hay palabras que valen por 1.000.000 de imágenes. Porque espero que ustedes, cuando terminen de ver esta exposición, se animen luego a leer o volver a leer a los autores que aparecen en ella. En la fotografía se inspiraron Flaubert, Marcel Proust en El tiempo perdido, Thomas Mann en La montaña mágica, y de ella se nutrió Unamuno en su obra en torno al casticismo, como lo hizo Pío Baroja en Medium, mostrando cómo la ciencia y la consciencia se daban la mano con los hallazgos del psicoanálisis